¿Por qué África está condenada a seguir siendo pobre? En el interior del este de África se encuentra la pequeña pero hermosa nación de Uganda. Sin embargo, Uganda es y ha sido durante mucho tiempo un país pobre. Esto se ha atribuido en gran medida a la importante inestabilidad política desde que obtuvo su independencia en 1962. A pesar de ello, durante mucho tiempo se ha especulado que el país estaba preparado para un rápido crecimiento económico y de desarrollo gracias a sus significativos depósitos de recursos naturales, sus abundantes tierras agrícolas fértiles y su gran población en edad de trabajar. Pero como todas las naciones en desarrollo, Uganda ha necesitado una inversión monetaria significativa para ayudar al desarrollo de la industria pesada, ampliar los servicios públicos y escalar la infraestructura para satisfacer las demandas de una economía y una población en crecimiento. Por eso Uganda elaboró un ambicioso plan maestro de aviación civil de 20 años para modernizar drásticamente el único aeropuerto internacional del país, sobrecargado y ubicado en Entebbe, a 40 millas al suroeste de la capital. El objetivo del proyecto era convertir el aeropuerto en un centro regional, algo especialmente importante para un país sin salida al mar. En 2015, la nación comenzó a buscar posibles proveedores de préstamos para obtener el enorme capital necesario para un proyecto tan ambicioso. Encontraron su proveedor en el Banco Chino de Exportación e Importación, Exim Bank. El contrato de $207 millones a 20 años aseguró el financiamiento para iniciar la construcción. A primera vista, esto parece un acuerdo perfectamente normal y mutuamente beneficioso, pero subyace en un plan mucho más amplio e insidioso del Partido Comunista Chino para convertirse en una superpotencia. Con la construcción en Entebbe bien encaminada, todo marchaba bien. Sin embargo, la situación se deterioró cuando la Autoridad de Aviación Civil de Uganda comenzó a revisar los detalles del contrato acordado apresuradamente, descubriendo hasta 13 cláusulas separadas consideradas desfavorables o tóxicas. Entre ellas había medidas que esencialmente hipotecaban el aeropuerto, con todos los canales de mediación que debían llevarse a cabo a través de tribunales chinos y que otorgaban a China la capacidad de aprobar y vetar presupuestos. Todo esto significa que China lleva las riendas del contrato actual y tiene el control de cualquier modificación futura. Bajo la presión de China para cerrar el trato rápidamente, los líderes ugandeses no identificaron estas cláusulas tóxicas o decidieron asumir el riesgo. No obstante, las cosas comenzaron a deteriorarse en 2020 con la crisis económica global que paralizó la situación financiera de Uganda. En un intento desesperado por renegociar el contrato a principios de 2021, el banco chino lo rechazó. A finales de 2021 se rumoreaba que Uganda se encontraba incapaz de realizar los pagos, lo que desencadenó una toma de control del aeropuerto por parte de China en noviembre. Si bien la situación completa y el alcance del problema son actualmente desconocidos, ya que ambas naciones intentan mantenerlo en silencio, una toma de control total del aeropuerto no sería, sin embargo, algo sorprendente. De hecho, China en la última década se ha apoderado de muchos valiosos activos de infraestructura de países en desarrollo a través de su iniciativa de la Franja y la Ruta. Aclamada como el proyecto del siglo por el presidente chino Xi Jinping, la iniciativa busca expandir drásticamente la infraestructura global con China como centro económico, consolidándola como superpotencia mundial. Abarcando el 65% de la población mundial en 140 países, China ha atraído específicamente a países en desarrollo con enormes préstamos para proyectos de infraestructura urgentemente necesarios, totalizando hasta ahora $500 millones. Para poner esta cifra asombrosa en perspectiva, bajo el Plan Marshall, Estados Unidos gastó $135 millones ajustados por inflación para ayudar a reconstruir Europa Occidental después de la Segunda Guerra Mundial, es decir, más de 4 veces menos que la iniciativa de la Franja y la Ruta hasta la fecha. Sin embargo, una buena parte de estos préstamos a países de bajos ingresos es poco probable que sea reembolsada, ya que parece que China no evalúa la capacidad del país para devolver el préstamo. Cuando estos impagos finalmente ocurren, el país receptor se ve obligado a ceder activos a China, ya sea el propio proyecto como ocurrió en Tíbet o algún otro tipo de acuerdo que China acepte. De hecho, en 2019, el vecino del sur de Uganda, Kenia, casi cedió el puerto de Mombasa, el puerto más grande de África y con mucho la pieza más importante de infraestructura económica del país. Sin embargo, al salvar el puerto,
Kenia ahora está agobiada por una montaña de deuda china que le cuesta a la nación más del 40% de todos los ingresos fiscales para realizar los pagos. Un país que sí terminó perdiendo su puerto fue Sri Lanka, que ahora debe arrendar el puerto a China por los próximos 99 años. Esto no solo es un gran golpe para la economía y la soberanía de Sri Lanka, sino que también ha despertado temores de que China pueda utilizar el puerto como base naval a apenas 200 millas de su rival geopolítico, India. Una situación similar ocurrió en Djibouti, otorgándole a China una base naval avanzada en la ruta de navegación económica más importante del mundo. Laos, que ha dejado que sus deudas externas se descontrolen, se verá ahora obligado a ceder una participación mayoritaria en la red eléctrica nacional, lo que efectivamente le otorga a China un control político sobre la nación. Con enormes partes de estas economías bajo el control del gobierno chino, los países en desarrollo se vuelven fuertemente influenciados, si no financieramente subordinados, a Pekín. Si China es dueña de tu único puerto marítimo importante, ¿con quién crees que tendrás que comerciar? Esto se denomina diplomacia de la trampa de la deuda, y la motivación para utilizarla proviene en última instancia del actual dilema económico de China. China ha experimentado un crecimiento e industrialización increíbles en los últimos 40 años. Sin embargo, ese crecimiento se atribuye en gran medida a la amplia disponibilidad de mano de obra muy barata. A medida que la riqueza y la productividad han aumentado de manera constante, esa mano de obra se está volviendo gradualmente menos asequible y menos competitiva a nivel mundial, y está comenzando a afectar el crecimiento de China. Esto se denomina la trampa del ingreso medio, que países como Brasil y Sudáfrica han experimentado, estancando en última instancia su crecimiento económico. Pero China ha previsto esto durante algún tiempo y tiene aspiraciones de convertirse en una superpotencia. Su estrategia, habilitada a través de la iniciativa de la Franja y la Ruta, es reubicar la generación de riqueza y la mano de obra barata en países de bajos ingresos, específicamente en África, mientras transfiere el mercado doméstico hacia una fabricación industrial y servicios más complejos, esencialmente convirtiendo a África en la nueva China de China, con África lista para experimentar un dramático crecimiento económico en el siglo XXI similar al de Asia en el siglo XX, y con una explosión de población que llegará a 3.800 millones para el año 2100, África se convertirá entonces en la nueva fuente mundial de mano de obra barata, y China quiere ser la principal beneficiaria de este auge económico. Utilizando la diplomacia de la trampa de la deuda, China puede obtener acceso y posesión de piezas de infraestructura económica críticas y cada vez más valiosas en Asia y en otros lugares. Pero la crisis financiera de 2020 cambió todo. China ha dado un giro bastante brusco, con un deseo decreciente de desembolsar grandes cantidades de capital en el extranjero debido a sus propios temores internos de colapso financiero, incluida la posibilidad de que su mayor empresa inmobiliaria, Evergrande, incumpliera sus obligaciones. Esto ha provocado que la inversión extranjera directa de China se ralentice aún más de lo que ya estaba. Esto está teniendo un efecto dominó en todo el mundo, y África es la más afectada. Los países que esperaban y dependían de obtener financiamiento adicional se han encontrado de repente sin acceso a él. Un proyecto para conectar un enlace ferroviario de alta velocidad entre el puerto de Mombasa y Uganda se ha quedado sin dinero en Kenia. Las vías terminan abruptamente en el campo, a unos 468 kilómetros de su destino. Sin dinero, el país está recurriendo a renovar vías coloniales británicas del siglo XIX, que han permanecido cubiertas por la vegetación durante más de medio siglo. Dificultades similares se están experimentando en Camerún y Nigeria, ya que la financiación total para el continente ha caído de 11.000 millones a 3.300 millones de dólares, una caída de más del 70% en solo los últimos 3 años. A medida que estos países aprenden por las malas que el capital que fluía libremente en la última década no está garantizado, y que China está utilizando estos proyectos para obtener beneficios políticos y económicos, el futuro de la iniciativa de la Franja y la Ruta está ahora en entredicho. Mientras tanto, algunos países como Uganda están pagando el precio. El